Tardes. Eh, Acá. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Argañarás. Vamos a charlar un poquito de lo que es el sueño en pacientes con Alzheimer o con algún tipo de demencia en general. Bien. Eh, en principio, sabemos que el sueño es un proceso activo eh, que está regulado por distintas estructuras encefálicas y que tiene una función de reorganización de la actividad neuronal. Las funciones del sueño son múltiples. En principio podemos hablar de eh, todo lo que es la liberación de radicales libres, podemos hablar de la homeostasis sináptica con mayor plasticidad neuronal, podemos hablar también de funciones que tienen que ver con el medio interno, la cuestión más metabólica, inmunológica, ¿no? En sí el sueño es un proceso activo que tiene múltiples funciones, es como para que uno se quede con una idea, sería como el cargador del celular, ¿no? Nosotros estamos con 4 de batería y tenemos que enchufar y cargar ese celular. Bueno, esa es la función como para hacer una analogía del sueño en sí. No es algo inocuo, sino que justamente es súper necesario para cualquier paciente y para cualquier trastorno en la salud mental, ya sea o cualquier patología, mejor dicho, en salud mental, ya sea una demencia o un cuadro de índole más psiquiátrica, si se quiere, sea eh, un, una bipolaridad, un cuadro maníaco, ¿no? Un brote psicótico, una depresión. Entonces, estos hay, muchas veces solemos encontrar, o en trastorno de ansiedad generalizada, el paciente con estrés y demás, solemos encontrar alteraciones del sueño. Una función importante que no la nombré y que es muy, muy importante y que ocurre durante el sueño, es el proceso de consolidación y reconsolidación de la memoria. Bien, este proceso de consolidación y reconsolidación de la memoria se produce en alguna de las estructuras del sueño y justamente es uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta en pacientes adultos mayores, en relación al deterioro cognitivo. Bien, entonces, podemos decir que en el sueño se produce la disminución de la corteza con reactividad a estímulos externos, que es un proceso fácilmente reversible, que suele presentarse con una periodicidad circadiana, y que la ausencia del sueño induce a distintas alteraciones conductuales y fisiológicas. Bien. Dentro de todo lo que son los mecanismos sueño-vigilia hay un montón. Uno de los más importantes es este último que está ahí, eh, el último cuadradito que está ahí, que sería melatonina, que es una sustancia que se libera eh, a partir de la hipófisis por la ausencia de luz. Es decir, nosotros al llegar la noche y no tener luz de sol y obviamente apagar las luces artificiales, ¿no? Eh, los fotorreceptores sensan que no hay luz y envían una señal al núcleo supraquiasmático, de ahí al hipófisis, hipotálamo, y se produce desde la hipófisis, de la glándula pineal, la liberación de melatonina, que sería el neurotransmisor encargado de avisarle al cerebro que hay que irse a dormir. ¿Bien? Esto es muy importante, puesto que con el devenir de la luz artificial esto cambió, y si uno va a 100, 120 años atrás, 150 años atrás, perdón, el hombre dormía, o el ser humano dormía 1 o 2 horas más. Entonces es importante la melatonina en el circuito de regulación sueño-vigilia. Por eso tan importante, o por eso, si bien todas son drogas son sintéticas, los fármacos, pero es importante la melatonina en relación a los demás fármacos, clonazepam, antihistamínicos, antipsicóticos y demás de tipo sedativo. Sabemos que la melatonina es el más natural, porque emula a la melatonina eh, que, que tenemos en el organismo. Bien, entonces, volvemos a las funciones del sueño. Bien, tenemos la regulación térmica, la regulación metabólica y endocrina, la homeostasis sináptica, la activación inmunológica y la consolidación de la memoria.
La cuestión en lo que es consolidación de la memoria, y lo que quiero que quede claro en esta clase, es que, digamos, a partir de un mal descanso, todas estas cuestiones, todas estas funciones empiezan a fallar. Entonces, si yo soy una persona que durante toda mi vida, porque me dediqué a trabajar un montón, porque dormía 4 o 5 horas por día, porque tenía que llevar a los chicos allá, tenía que hacer esto otro, además estaba siempre muy estresado con un montón de cosas y tareas y demás, termina pasando que me termina pasando factura. Bien, no es lo mismo que uno algunas veces sufra de insomnio o que un paciente realmente no duerma o duerma poco durante muchos años. ¿Eso qué va a conllevar? Que la memoria no se consolide como se tiene que consolidar y va a llevar a un mayor riesgo a adquirir Alzheimer o alguna de las otras demencias. ¿Bien? Entonces, sabemos que hay más riesgo si uno no descansa bien, porque se consolida menos la memoria, hay más riesgo de deterioro cognitivo. Y sabemos que si el paciente que ya tiene Alzheimer o que tiene alguna demencia o algún deterioro cognitivo, que no haya llegado aunque sea al diagnóstico de determinada demencia, pero que ya tiene un mínimo deterioro cognitivo y no descansa bien y no aportamos a un buen descanso para él, a que él esté organizado o ella estén organizados y puedan descansar bien, va a empeorar el cuadro. Bien, es muy probable que empeore el cuadro. Entonces, podemos hablar de un sueño normal, bien, con distintas fases del sueño, la fase uno y 2 que serían las fases, son todas las fases uno 2 3 y 4 sería el sueño lento o no REM, y la fase REM es el sueño 5. Bien, es la fase 5 es el sueño REM. Lo característico de todo esto son por ondas electroencefalográficas, lo que podemos ver eh, de diferentes es que en la fase REM se mueven los ojos de una manera mucho más rápida y en cambio en la fase no REM, de sueño lento, no se mueven los ojos. Hay atonía de la mayoría de los músculos, solo que en la fase REM los músculos de los ojos sí se mueven y por eso el encefalograma, el electroencefalograma, eh, nos puede mostrar, bueno, acá no lo puse, pero nos puede mostrar em, algunos gráficos muy similares a la vigilia en relación a lo que es el sueño lento, y ni hablar las fases de sueño profundo, que son las fases 3 y 4, donde tiene espigas y son más altos y más profundos las ondas en el electroencefalograma. ¿Bien? Como les decía antes, la función del sueño no REM o sueño profundo parece estar muy relacionada con el almacenamiento energético y el ordenamiento del archivo de la información, con la síntesis de proteínas involucradas en la memoria. Bien. Eh, el sueño normal de un adulto humano está constituido por 5 o 6 fases aproximadamente y hasta de 5 hasta 30 minutos de sueño REM. Entonces nosotros vemos que el ciclo, las fases del sueño son estos que se ven ahí abajo, que empieza por la fase uno y 2. La fase uno es la de entresueño, eh, y después se pasa a sueño profundo y después se pasa a sueño REM, que a medida que va pasando las horas de la noche se va alargando y se va cortando la fase de sueño profundo. Entonces pasamos a fase REM y después volvemos a pasar 2 3 4 REM, 2 3 4 REM, 2 3 4 REM y así. Ese sería el ciclo de sueño. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos un ciclo que se repita en un sueño más o menos de 7 horas aproximadamente. Bien. Entonces, cuando hablamos de lo que hablábamos antes, es el ciclo de sueño común y corriente, en el cual soñamos, generalmente nosotros vamos a hablar de que el ser humano sueña 4 a 6 veces, que son la cantidad de REMs que tiene durante la noche, y después podemos hablar de alteraciones del sueño y de trastornos del sueño, que lo podemos definir o podemos dividirlos en dos grandes grupos, en lo que es una mala higiene del sueño o un trastorno o una patología del sueño de por sí.
Bien, lo que es mala higiene del sueño, lo que es la higiene del sueño, hablamos de todo lo no farmacológico que nos hace a nosotros eh, tener un buen descanso nocturno. Es decir, si, y esto es muy importante para nuestros pacientes con algún tipo de demencia o con deterioro cognitivo, añosos y demás, es muy importante corregir todo lo que es no farmacológico para que el paciente pueda dormir bien. Por otro lado, cabe destacar que acá no sé si lo tengo en alguna de las diapositivas, pero sí quiero que lo sepan, es que este mecanismo sueño-vigilia, eh, uno de los que es principalmente, por lo menos dirigido por la melatonina, eh, se va atrofiando con el tiempo, con atrofia del núcleo supraquiasmático y por lo tanto se va liberando menos melatonina en la adultez tardía, ¿bien? En el adulto mayor. Entre otras cosas, es una de las cuestiones por las cuales los adultos mayores duermen menos y se acortan un poco en las estructuras de sueño. Bien. Entonces, volviendo a esto, tendríamos trastornos del sueño de por sí y lo que es mala higiene del sueño o no respetar esos patrones no farmacológicos que hacen a un buen descanso. En lo que es higiene del sueño, entonces, podemos hablar, por ejemplo, hacer que nuestro familiar o nuestro paciente eh, no duerma horas prolongadas de siesta porque seguramente en la noche no va a poder dormir, eh, no tome mate, café o alimentación con cuestiones más psicoactivas después de las 5 o 6 de la tarde, porque probablemente también le va a costar dormir. Eh, y todo ese tipo de cuestiones que podemos hacer o podemos armar alrededor de él para que él tenga un correcto descanso cuando lo tiene que tener. Hablo de él como el paciente, ¿no? Pero él o la paciente. Bien. Entonces, acá está lo que yo les decía. Fíjense en lo que es el adulto joven, ¿bien? Y fíjense después lo que es el adulto mayor, cómo el insomnio es mayor en los adultos mayores, las apneas del sueño también, y movimiento periódico de piernas también, que son distintas patologías del sueño. ¿Bien? Eh, entonces, en lo que es la higiene del sueño, siempre, siempre tenemos que tratar de que nuestro paciente, nuestro familiar, duerma las horas que tenga que dormir de noche. Me voy a cansar de decir esto, pero esto tiene que quedar claro. Eh, si el paciente está cansado, bueno, dejar que llegue lo más cansado que pueda llegar a la noche para que duerma bien y no que es, si está cansado, entonces termina durmiendo a las 11 de la mañana, se despierta a las 2 de la tarde, después a las 3 se duerme de vuelta y después a las 11 de la noche se levanta y no se duerme más. Porque el paciente se empieza a desorganizar, porque el paciente tiene ya más alterado todas las estructuras que regulan el sueño y por lo tanto tiene un sueño un poco más acortado. ¿Bien? Entonces tenemos que empezar nosotros a ordenar al paciente. ¿Bien? Y esto es en muchas cosas así, lo mismo con la alimentación, ¿no? Que tenga las 4 comidas, ¿bien? Que no coma cualquier cosa, sino que tenga una alimentación saludable, en lo posible se usan mucho las dietas mediterráneas, ¿bien? Entonces, en este punto, lo mismo pasa con el sueño, ¿bien? Sabemos que el paciente tiende a desorganizarse en estas cuestiones y no tiene que ver con la gravedad de la patología, del cuadro, porque a veces puede aparecer al final del cuadro o durante el transcurso de la enfermedad más cerca del final, y otras veces aparece desde el principio. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar al paciente o a nuestro familiar y tratar de ordenarlo, de darle un orden, darle una estructura para la hora de medicación, para la hora cuando hay que comer, para la hora cuando hay que dormir. Bien. Respecto a lo que es el insomnio, que es la patología más frecuente, la patología del sueño más frecuente, siempre lo más frecuente es que sea de carácter secundario y no primario, secundario a algún cuadro, como decíamos antes, a un trastorno de ansiedad generalizada,
una demencia, ¿no? Y podemos dividirlo en tres tipos. Esto es más teórico, pero podemos hablar de un insomnio de conciliación, que es al principio, por cuando se va a dormir y no se puede dormir. Un insomnio de mantenimiento, se despierta 50 veces durante la noche. O el insomnio del despertar matutino, insomnio matutino del despertar matutino precoz, que se levanta a las 4 de la mañana y ya no se duerme más. ¿Bien? Todo esto va a traer como consecuencia un hipersomnio, una dificultad para concentrarse, aumento del riesgo de accidentes y de caídas. ¿Bien? Entonces, fíjense lo importante. Estamos hablando de un paciente con alguna demencia, con algún deterioro cognitivo, que duerme menos ya de por sí porque ya está grande, ya es un adulto mayor y ya tiene la atrofia que tiene este tipo de pacientes. Eh, y que además no consolida bien su memoria porque no está durmiendo bien, entonces tiene más riesgo a caída, tiene más riesgo eh, a olvidarse las cosas. ¿Bien? Entonces, hablamos que la enfermedad de Alzheimer, el sueño se caracteriza por un aumento de los despertares, tanto de la duración como de la frecuencia, y un aumento de las siestas diurnas, además, por una disminución del sueño lento profundo y del sueño REM. El insomnio es el síntoma más frecuente y puede existir en cualquiera de las etapas de esta enfermedad, que era lo que les decía antes. ¿Bien? No tiene que necesariamente marcar el rumbo de la enfermedad, lo que sí tenemos que saber que hay que corregirlo y tratar de ordenar al paciente. El daño de las vías neuronales que inician y que mantienen el sueño es el factor de riesgo, es el factor, perdón, que puede explicar los trastornos del sueño de la enfermedad de Alzheimer, que era un poco esto que les decía yo del núcleo supraquiasmático y demás. Por otro lado, la secreción de melatonina, que disminuye con la edad, se ha encontrado grave y significativamente disminuida en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con demencia tipo Alzheimer, en comparación con controles de edad similar, lo que puede determinar en los trastornos o disritmias circadianas que frecuentemente presentan estos pacientes. Bien. Entonces, nosotros podemos hablar de tratamientos para este tipo de pacientes, podemos hablar de tratamiento farmacológico y de tratamiento no farmacológico. ¿Bien? Eh, en lo que es el tratamiento no farmacológico, que es una de las cosas que más nos compete a nosotros, podemos hablar de tratar las afecciones subyacentes. Es decir, por ejemplo, sabemos que nuestro paciente además tiene apneas de sueño. Apnea se define como pausa inspiratoria de 9 a 10 segundos durante eh, el sueño, por el cual el paciente no termina descansando bien, tiene microdespertares y demás. Bueno, hay que llevarlo a un médico que le haga una polisomnografía. Si uno sospecha de esto, hay que tratar eso, esa apnea. Bien. Entonces siempre se trata en las cuestiones del insomnio, más allá de que sabemos que el paciente con Alzheimer va a tener esto, va a tener más riesgo y es un síntoma principal en cualquier momento del transcurso de su enfermedad, hay que tratar la causa subyacente. Y obviamente no la vamos a definir nosotros, sino el médico tratante. Bien, entonces se lo lleva al médico, se charlan respecto a esto y el mismo médico, una buena anamnesis y demás estudios diagnósticos y complementarios determinará la causa. Bien, hay que establecer rutinas, hay que evitar los estimulantes, lo que les decía yo, el café, el mate. Bien. Eh, hay que alentar a la actividad física y la actividad física tiene que hacerse en un cierto horario. El paciente no puede estar haciendo actividad física después de las 8 de la noche, porque eso también, o antes de ir a acostarse. Actividad física se recomienda que sea por la mañana o por la tarde temprano. Eh, hay que limitar el sueño durante el día y hay que crear un ambiente de paz por la noche. ¿Bien? Eh, como les decía antes, por ejemplo, otra cuestión relacionada a lo que es la higiene del sueño. Eh, si uno piensa en que la melatonina se libera cuando no hay luz, cuando no tenemos eh, luz ni de sol ni artificial, uno no puede quedarse en la casa acompañando al paciente o a nuestro familiar con la tele prendida, con las luces prendidas. No, al momento de dormir hay que irse a dormir y se apaga todo y tiene que ser un lugar con, con- con- con mucha paz, que no haya ruidos, que tenga su oscuridad. ¿Bien? Entonces hay que adecuar eh, el ambiente. ¿Bien?
y obviamente controlar los medicamentos y considerar la melatonina, que era lo que les hablaba antes. ¿Por qué? Porque la melatonina, al ser, si bien es un fármaco sintético, ¿no? Que emula la melatonina, pero la melatonina endógena, pero se crea la misma molécula. Es como la levotiroxina en el hipotiroidismo, en el hipotiroideo. No, no tenemos eh, levotiroxina, la hace el laboratorio y es artificial, pero es la misma molécula. Entonces, lo más sano para el adulto mayor y sobre todo que tienen Alzheimer o algún deterioro, es la melatonina. Es el que menos efectos adversos tiene y es el primero que se indica. Por supuesto que a veces si no alcanza con la melatonina y sobre todo si además de sueño hay cambios conductuales y un montón de otras cuestiones, se termina utilizando otros fármacos, ¿bien? Pero lo que ustedes tienen que saber que lo primero a intentar es con melatonina. Bien. Bueno, y acá hay más o menos algunas medidas de higiene del sueño: levantarse cada día a la misma hora, limitar el tiempo que pasa en la cama, interrumpir el consumo de sustancias con actividad sobre el sistema nervioso central. Bien, lo mismo el cigarrillo, lo mismo el alcohol. Bueno, ustedes saben que todas estas sustancias no las tienen que tomar, no las tienen que usar. Evitar las siestas diurnas y obtener una buena forma física a través de un programa gradual de actividad física vigorosa, por lo menos en las primeras horas del día. Bien, obviamente que en nuestros pacientes no va a ser la actividad física de un paciente de 20, 30 años, eso está claro, ¿no? Bien, bien. ¿Hasta ahora alguna duda? No, se entendió, se entiende todo. Bien. Podemos hablar un poco de lo farmacológico. En relación a lo farmacológico, como dije antes, eh, lo primero a tratar es, obviamente, con la higiene del sueño. La primera línea a tratar es la higiene del sueño y, si se requiere, siempre recomendado por un profesional médico, si se requiere alguna medicación que ayude a este buen descanso. Y lo primero que se tiene que dar como fármaco para eh, el insomnio producido en pacientes con Alzheimer es la melatonina. Bien. No las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, el famoso ribotril, el famoso Alplax y demás, además alteran la estructura del sueño, acortando las fases del sueño, produciendo menos consolidación y reconsolidación de la memoria y eh, dándole también al paciente no solo esto, sino que haciéndolo más propenso a caídas. Por lo tanto, no se recomiendan las benzodiazepinas en el adulto mayor. Lo mismo con los antihistamínicos, no por el mismo efecto, sino que tienen mucha morbimortalidad. Por lo tanto, uno trata de evitar todo lo que es difenidramina, Benadryl, el famoso Benadryl, y otros fármacos más, porque aumenta la morbimortalidad. Digamos, el único fármaco que nosotros tenemos más, por así decirlo, similar a lo natural y que puede ayudar sin tantos efectos adversos al paciente añoso con Alzheimer es la melatonina. Eh, Después se pueden usar, o que tampoco están recomendados, porque también pueden aumentar la morbimortalidad, pero en algunos casos extremos, cuando hay cuestiones más relacionadas a un síndrome confusional, además de solucionar la causa y demás, la causa subyacente, muchas veces se termina dando o asociado a conductas más excitatorias o de excitación psicomotriz y demás, son los antipsicóticos, pero eso tiene que sí o sí estar regulado por un profesional. Bueno, hasta acá sería la clase. No sé si alguien tiene alguna duda. No, doctor, por ahora no, nada. Perfecto. Bueno, 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 eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, hasta luego. Hasta luego.